tardes, sean bienvenidos a este nuevo curso llamado Introducción a la Computación. Quienes hablan, mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en Educación, mención informática, especialista en planificación educacional y magíster en gerencia educativa. Para este semestre 2022-3, yo seré el facilitador de la asignatura que ya, como lo he dicho anteriormente, llamada Introducción a la Computación. En esta asignatura veremos todo lo relacionado a la computación, su arquitectura, sistemas operativos, tanto su seguridad informática como cuál es la seguridad que pueden tener los sistemas de información dentro de nuestro computador. Todo lo relacionado a la computación lo vamos a conocer en esta asignatura. Así que vamos a estar muy pendientes porque nosotros, o mejor dicho, ustedes como futuros administradores y futuros contadores van a manejar todo el tiempo computadores, van a manejar información sensible y muy importante para las empresas en las cuales van a laborar. Por lo tanto, el conocer la herramienta principal, como lo es el computador, es indispensable para ustedes. Que ustedes se relacionen, conozcan esta herramienta, que sea indispensable para ustedes, que sea su mejor amigo, pero sobre todo vamos a conocerlo desde su parte interior hasta su parte lógica, física. Vamos a saber cómo es que él se comporta, por qué tiene estos componentes, cómo funciona, en fin, y pare de contar todo lo que vamos a conocer. Como en nuestra unidad número 1, vamos a comenzar. En nuestra primera unidad vamos a conocer la arquitectura del computador, pero principalmente vamos a conocer lo que es un computador, que aparte de ser esta máquina automática que nosotros utilizamos, que tenemos esta maravilla tecnológica que prácticamente conocemos desde hace aproximadamente más de 100 años, ya que si lo recordamos, cuando comenzamos en nuestra asignatura Informática 1, se nos menciona que el computador prácticamente comenzó con la máquina tabuladora de Hollerith, que viene siendo como el primer computador que se conoció a finales del siglo XIX. Es decir, que desde finales del siglo XIX, pasando al siglo XX, ya había como ya unos computadores o máquinas automáticas que realizaban operaciones prácticamente relacionadas al tratamiento automático de la información. Por lo tanto, cuando llegó la primera generación de los computadores en 1938, ya el ser humano buscaba era que el computador fuera más rápido, fuera mucho más avanzado y realizara operaciones en cuestión de segundos. Es por eso que hoy tenemos hoy en día estos dispositivos tan rápidos que en nanosegundos nos dan cualquier información. Ahora tenemos que el computador, conocido generalmente como ordenador o computadora, es una compleja máquina que procesa y ejecuta órdenes de diversas índoles para dar como resultado un sinfín de tareas distintas. Es decir, este computador o esta ingeniería de la arquitectura del ser humano nos permite a nosotros crear un sinfín de, digámoslo de esta manera, un sinfín de aplicaciones, un sinfín de herramientas que podemos utilizar por medio de ella. En toda computadora se pueden identificar los siguientes componentes, que es el hardware y el software. Recordemos que el hardware es la parte física o material que constituye al computador y el software es toda la parte física, aquella parte lógica que permite el funcionamiento del computador, aquella parte que nos indica que el computador realiza estas operaciones. Hay algo importante que debemos asumir. Muchas veces cuando cometemos un error en nuestros trabajos o cometemos un error de repente en alguna actividad, nosotros decimos, no, este computador lo hizo mal. Realmente el computador no es trabajando mal. El que trabaja mal es el usuario, porque nosotros como seres humanos pensantes y racionales les estamos dando instrucciones a una máquina que hace todo de forma automática. Es decir, que si nosotros cometemos un error en nuestro trabajo en el computador es porque le estamos ordenando o le estamos diciendo al computador que cometa ese error y él, como es una máquina automática que se encarga de obedecer las instrucciones y ejecuciones que le da su usuario, lo realiza de esa manera y después da el error o nos muestra que ese es un error.
Ahora continuamos. Vamos con las partes internas o sus componentes, las componentes que posee el hardware. En este caso, vamos a conocer dos componentes principales, como lo es la tarjeta madre o como se le conoce la placa principal y también el disco duro. Vamos primero con lo que es la tarjeta madre. Es la placa principal en la estructura interna del computador, en donde se encuentran todos los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias, las conexiones principales y para esto se debe tomar en cuenta un software básico conocido como BIOS que permite cumplir todas sus funciones. Resulta que esta tarjeta madre que tenemos acá, observen la imagen en la parte superior que tenemos allí de esta presentación, esta viene siendo una tarjeta madre. La tarjeta madre está compuesta por un sinfín de unidades y dispositivos. A continuación, observen por aquí en esta imagen que les voy a presentar acá. Esta imagen es una tarjeta madre, pero un poco más antigua de un computador que ya no está en funcionamiento. ¿Qué sucede con las tarjetas madres? Sucede que las tarjetas madres es donde se colocan todos los componentes donde instalamos tanto teclado, mouse e incluso las tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas de red e incluso nuestro monitor. Hay una serie de dispositivos que se conocen como periféricos. Más adelante vamos a conocer las partes de la tarjeta, dónde están ubicados, por qué están ubicados allí, e incluso vamos a conocer otros componentes de la tarjeta madre. Ahora, me van a disculpar que vaya a estar tomando un poco de agua a lo largo de esta actividad, de esta jornada. Resulta que voy a estar hablando bastante, voy a estar explicándoles a ustedes diferentes definiciones, componentes y algunas de las herramientas que posee el computador. Por lo tanto, pues tengo que refrescar un poco mi garganta. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de un dispositivo llamado disco duro o como se le suele conocer como el cerebro del computador. Vamos a leer un poco acá esta definición que traje para ustedes del disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos giratorios recubiertos con un material magnético y unidos por un mismo eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metalizada sellada. Resulta que cuando hablamos del disco duro, el disco duro viene siendo una caja sellada que tiene diferentes platos uno sobre otro que están sobre un eje y sobre ese eje o sobre esos discos hay un cabezal. Ese cabezal es el que se encarga de leer la información que se guarda en estos discos magnéticos, es decir, toda esa información va a estar guardada en estos discos o en estos platos. ¿Ok? Ahora vamos a continuar un poco más con esta explicación, ya que si nosotros nos recordamos un poco que cuando hablamos de guardar información en el computador, siempre nosotros decimos, vamos a guardarlo en la memoria. Resulta que cuando nosotros decimos guardar en la memoria, lo vamos a guardar es en nuestro disco duro, ya que el computador, aparte del disco duro, tiene una memoria llamada memoria RAM. Pero esta memoria RAM es simplemente una memoria momentánea, una memoria a corto plazo que nos va a guardar algunos archivos, pero no se va a guardar todo allí todo el tiempo, sino por una determinada cantidad de tiempo. Es decir, finalizada dicha cantidad de tiempo puede ser una hora, unos 30 minutos, unos 40 minutos, en fin. La memoria o la capacidad que tenga esta memoria RAM pasado ese tiempo, automáticamente va a desaparecer porque ella se está encargando de los procedimientos, de las conexiones de los entre el diferente sistema operativo y las demás aplicaciones que tiene el computador. ¿Ok? La memoria RAM no se puede encargar de guardar la información de una forma permanente. Para eso tenemos nuestro amigo llamado disco duro, es donde se guarda allí de forma permanente la información. Ahora vamos a continuar. Continuando ahora con la tarjeta madre, volvemos a la tarjeta madre. Aquí tenemos en esta imagen que les estoy mostrando todos los componentes que componen, valga la redundancia, nuestra tarjeta madre. Les había mencionado hace unos momentos los dispositivos periféricos como era el teclado, el mouse, el monitor, cornetas, en fin, todos los componentes de un computador. Si observamos en la parte inferior, vamos a encontrar los puertos paralelos, los conectores de audio USB y los conectores de red. E incluso hacia el lado izquierdo tengo conectores PS2 o conectores de puertos donde yo puedo conectar. Para este tipo de tarjeta madre que tenemos acá,
Permite conectar aquellos mouse o teclados con estos puertos PS2 que ya actualmente se usa muy poco, ya que todos los dispositivos periféricos hoy en día están llegando como puertos USB, ya que son más fáciles de conectar en diferentes dispositivos. Y como ustedes pueden recordar, la mayoría de notebooks o en este caso laptops hoy en día tienen simplemente son puertos USB. Y en el caso de que se quiera instalar un mouse o un teclado adicional en nuestra laptop o notebook, tenemos que hacerlo por USB. Los computadores hoy en día traen varios puertos USB, como es en este caso. En este caso, pues podemos observar que nos trae dos puertos USB más los puertos de red, pero estos puertos de red no se pueden utilizar para lo que son los dispositivos USB, ya que se necesita para conectar a Internet o conexión a otras redes internas como son las intranet. Los puertos paralelos, estos puertos paralelos son los que se utilizan para la conexión a video bit o la conexión, digamos, de lo que es el case a el monitor. Recuerden que el computador se compone de varias partes. Tenemos el monitor, teclado, mouse, cornetas y tenemos aquella torre o aquella caja que siempre nosotros desde niños nos dicen, este es el CPU, ya que, ¿por qué se le dice desde niño a una persona que este es el CPU, este es el monitor, el teclado? Resulta que si nosotros al niño le decimos esta caja o esta se llama torre o case, el niño va a tender a confundirse torre o case entre dos nombres. Es más fácil decirle, esta parte se llama CPU. Y allí en adelante el niño o la persona va a decir siempre, este es el CPU, pero realmente su nombre es torre o case. Vamos a aclarar esa parte. Más adelante, cuando tenga una imagen de un computador, les señalaré cuál es la torre, cuál es el case, para que tengamos esa diferencia, ¿ok? Esos puertos paralelos que nos aparecen allí es donde va a estar la conexión a nuestra torre o case e incluso va a estar conectado también nuestro monitor. Ahora, vamos a continuar. Sigamos por el lado izquierdo, vamos a seguir subiendo y nos vamos a encontrar algo llamado zócalo del procesador. Recordemos que existen los llamados microprocesadores. Estos microprocesadores son como el corazón de nuestra computadora, es decir, es allí donde está el funcionamiento del computador. Recuerden que hoy en día tenemos diferentes tipos de microprocesadores, como son los procesadores más populares por lo menos de Intel, el i3, i5 y el i7, que son los más populares y los más conocidos. Por ejemplo, en el computador donde estamos trabajando en estos momentos tiene un procesador Intel Core el i3, es decir, es uno de los procesadores más actuales. Siguiendo por ese orden, en la parte superior vamos a encontrar a los slots de las memorias RAM o el espacio para conectar nuestra memoria RAM. Nuestra memoria RAM son tarjetas de más o menos este tamaño que van a tener unas ranuras. Más adelante voy a mostrarles cuáles son estas memorias RAM y la conexión que van a tener. Luego tenemos lo que son el puente norte y tenemos también el puente sur. Estos puentes norte y sur son los encargados de distribuir la corriente e incluso tenemos allí algo llamado sobre el puente sur hacia el lado derecho vamos a tener la batería. Esta batería se encarga de mantener algunas funciones del computador diariamente. Como ustedes habrán observado que cuando apagan y encienden un computador, automáticamente sigue la hora y la fecha vigente, es gracias a quién? A esta batería. Esta batería viene siendo como una pila de reloj pequeña, como una reloj de pulsera como esto, que tiene su pila, es una de estas pilas también que mantiene recordando la fecha y la hora actual, es decir, no se va a detener, va a trabajar como un reloj por la hora y la fecha. Recuerden que el computador debe mantener la fecha y la hora para que sus dispositivos como el sistema operativo u otras aplicaciones tengan ese recordatorio o esa memoria de lo que han hecho anteriormente y en el orden diario o en el orden cronológico que han llevado todos los archivos. Vamos a continuar. Luego, hacia el lado derecho, tenemos algo llamado ranuras PSI. Esas ranuras PSI tenemos allí para conectar lo que son las tarjetas de red, aquellas tarjetas donde podemos, anteriormente habían equipos donde traían estos slots o estos espacios para conectar las tarjetas de red, tarjetas de video, tarjetas auxiliares, en fin.
cualquier, incluso tarjetas de televisión. Yo creo que ustedes se han encontrado, se han topado en algún momento un computador o un PC de escritorio, una computadora personal que tiene una tarjeta de televisión. Bueno, estas tarjetas de televisión se pueden conectar en estas ranuras PSI. Luego tenemos el eslón de la tarjeta de video. La tarjeta de video es indispensable para nuestro computador ya que permite el tener una gran capacidad para poder visualizar una serie de videos de una buena manera, una buena forma, sin tener que de repente tener alguna interrupción o tener algún error porque no quiera reproducir el video por la falta de repente, uno, de la tarjeta de video o dos, porque no hay una aplicación para poder ver nuestro video y es imposible que reconozca ese archivo. Más adelante les voy a explicar en el orden de los archivos cuáles son las aplicaciones para video, aplicaciones para texto, en fin, vamos a recordar un poquito lo de introducción a la informática o informática 1. Vamos a continuar. Ahora vamos a conocer un poco nuestro disco duro. En nuestro disco duro tenemos allí las partes. Recuerdan que anteriormente les había dicho que eran platos que estaban conectados uno sobre el otro sobre un eje. Aquí los tenemos, nuestros platos o discos, el motor que está en el centro, en su eje, el cabezal de lectura y escritura y el adicionador. Ese cabezal de lectura y escritura es el encargado de colocar en el plato o en el eje o en un sector que viene siendo ese cuadrito, se le conoce como sector, el espacio donde se guarda la información. Ese cabezal de lectura y escritura es el que me encarga de guardar o de leer la información, como si fuera un equipo de sonido de CD, que automáticamente también tiene un lector. Yo creo que ustedes lo han visto cuando colocan o quitan un CD, ese lectorcito allí es muy parecido a nuestro cabezal de lectura y escritura. Y ese adicionador es el que sujeta el cabezal de lectura y escritura. Luego observen que tenemos lo siguiente: la interfaz, el puerto de suministro eléctrico. Hoy en día esta interfaz que vemos allí es un poco más pequeña. Esta interfaz que tenemos allí es para un cable llamado cable IDE SATA o el cable IDE. Anteriormente era solamente cable IDE, un cable largo que en otra oportunidad, en una clase más adelante, traeré para ustedes una muestra de lo que es un cable IDE y si tengo la oportunidad también de un cable IDE SATA para que podamos apreciar cuál es la diferencia entre un cable IDE y el cable IDE SATA. Actualmente se trabaja con el cable IDE SATA, que es un cable rojo un poco más sencillo. El cable IDE era un cable gris que tenía un borde de color rojo y de color azul. Eran varios cables conectados con sus dispositivos o con sus conectores. Había un conector que iba a nuestra tarjeta madre. Es más, donde vemos allí donde dice conector disquete, e incluso allí podíamos conectar ese conector llamado cable IDE, y ese cable IDE a su vez iba conectado en donde está la interfaz. Hoy en día, con la ayuda o con el avance tecnológico, con nuestro cable IDE SATA se puede conectar también a su interfaz y a su vez también a la tarjeta madre. Vamos a continuar. Ahora sigamos con lo importante. Vamos a recordar un poquito al nuestro microprocesador. Ahora vamos a hablar un poquito de la verdadera CPU, la unidad central de procesamiento. Nuestro procesador se le conoce también con el nombre de unidad central de procesamiento o CPU. Es llamado también el procesador central por su importancia. Se dice que es el cerebro de la computadora, así también llamado el corazón de la misma. Es decir, gracias al microprocesador o a la CPU, tenemos la posibilidad de utilizar nuestro computador y de también que él nos encargue de dar los procesos sean un poco más rápidos o más lentos. Como pueden observar, aquí tenemos un procesador de última generación como es el Intel Core i7. Es uno de los procesadores de última generación más avanzados. Podemos observarlo aquí e incluso en la imagen que tenemos hacia el lado derecho podemos observar el tamaño en dimensión a la mano del ser humano. Es una cuestión pequeña, como si fuera una pequeña pastilla.
¿Qué es lo que hace la CPU? Controla todas las operaciones fundamentales de los computadores y tiene como función ejecutar las operaciones de procesamiento de datos, aritméticas y lógicas, así también como la organización y la coordinación del funcionamiento de los componentes de la computadora. Continuemos ahora. Vamos ahora con las partes de la CPU. Observen que tenemos dos partes. La unidad de control hacia el lado izquierdo y hacia nuestro lado derecho tenemos la unidad aritmética lógica. En esta parte vamos a primero empezar con la unidad de control. Dice que es el centro nervioso de la computadora, ya que desde ella se controlan y se gobiernan todas las operaciones. Es decir, la unidad de control, como su nombre mismo lo dice, controla todo el computador. Ahora vamos a la otra unidad, la unidad aritmético-lógica. Esta unidad aritmético-lógica es la encargada de realizar todas las operaciones, elementos, tipos de aritmético, es decir, suma, resta, multiplicación y división. Y en la parte lógica, las comparaciones, si un número es mayor que otro, de repente que este nombre o este valor texto sea igual al anterior. Es el encargado de todo esto. Imagínense estas dos unidades. Si observamos en la parte inferior de esta presentación, tenemos lo siguiente. La unidad central de procesamiento están conectadas internamente la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Ella, a su vez, se conecta a la memoria principal. La entrada y la salida de las informaciones van de esta forma. Van de la memoria principal a la unidad de control y luego a la unidad aritmético-lógica. Y luego regresan de la unidad aritmético-lógica a la unidad de control y por último a la memoria principal. Esa es la ejecución que siempre se está dando poco a poco en esta simulación. Observen allí, obtener las instrucciones de la memoria. Pasamos a la unidad de control que descodifica las instrucciones. Luego pasa a la ejecución de los comandos en la unidad aritmético-lógica. Luego lo va a hacer en un cuarto paso que vuelve a la unidad de control y luego se almacena en la memoria principal. Esto viene siendo como un ciclo repetitivo que se va a hacer cada vez que estemos trabajando en nuestro computador. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de los tipos de procesadores actuales hoy en el año 2022. El tipo y las velocidades de los CPU. Los más populares actualmente son los Intel Core, ¿ok? Como pueden observar allí, la simulación que tenemos el Single Core, el Turbo, que tiene una pequeña velocidad, pero vamos al Dual Core, tiene el doble de velocidad del anterior del Single, y por último, el 4-Core, el Turbo, que tiene 4 veces la velocidad de los microprocesadores anteriores. Ahora, vamos a continuar. Dice aquí lo siguiente, el paquete de circuitos integrados del microprocesador contiene un chip de silicio que contiene millones de transistores y otros componentes fabricados en este material. Debido a que los transistores del chip son pequeños, incluso una pequeña cantidad de corriente de alto voltaje como la electricidad estática podría destruir este chip. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado al momento de conectar este microprocesador dentro de nuestra tarjeta madre. ¿Por qué? La electricidad estática, esa electricidad que nos cargamos nosotros normalmente cuando tocamos una puerta que nos dice, uy, nos dio un corrientazo. A eso se le conoce como electricidad estática, esa carga positiva. Si tocamos nosotros con esa carga positiva o esa electricidad estática un microprocesador, podemos o tenemos o corremos el riesgo de poder destruir o dañar ese chip. Una vez dañado, pues lamentablemente tenemos que buscar un nuevo chip, ya que ellos tienen componentes que son muy sensibles, muy pequeños, que para repararlos, uno sería un costo demasiado grande, que triplica incluso el coste de un nuevo microprocesador. Por eso es mejor, cuando se daña el microprocesador, lo más recomendable es comprar uno nuevo, ya que también tiene componentes que son totalmente irreparables. Ok, observemos la siguiente información. Las CPU más comunes utilizadas en las PC hechas por Intel desde el que IBM eligió el chip Intel 8880 para la PC de Intel original, es decir, aquella primera PC personal que sacó IBM, trabajó con Intel. La mayoría de los clones de esas PC eran con procesadores Intel. Por eso es que hoy en día, por lo menos, los computadores también que realiza Microsoft
La mayoría trabaja con Intel o AMD, ¿ok? Por otra parte, tenemos también la empresa Apple, que siempre ha sido ese mayor competidor dentro de la carrera informática desde que Steve Jobs, a mediados de los años 70, fundó esta empresa llamada Apple. Yo creo que muchos de ustedes recordarán, hay una película muy famosa por allí que les recomiendo que vean sobre el origen de la empresa Apple, cómo él fue rechazado en una empresa muy importante e incluso él dejó de estudiar y en su garaje fue que y comenzó a trabajar en su pequeña empresa Apple, a pesar de que eran tiempos difíciles para él y su equipo, logró avanzar y logró ir construyendo aquellos equipos y logró obtener negocios millonarios hasta crear esta gran empresa que hoy conocemos como Apple. Ok, vamos con esta parte. La serie de ordenadores Macintosh, estos Macintosh son los de Apple, utilizan originalmente la serie de microprocesadores Motorola 68000, pero la CPU de Motorola utilizan un conjunto de instrucciones diferentes a las CPU de Intel. Si observamos hacia el lado derecho, vamos a encontrar el microprocesador de Motorola. Claro, ustedes saben que Motorola siempre ha sido una de las grandes empresas que hoy en día, a pesar de que está sacando dispositivos electrónicos, Motorola se desarrolla con otros dispositivos electrónicos, como podemos observar aquí, los microprocesadores, que ha trabajado con los ordenadores de Macintosh de la empresa Apple. Continuamos ahora. Vamos a la unidad de memoria principal. Antes de continuar, mis estimados estudiantes, quiero recordarles lo siguiente. Recuerden que en la presentación de esta unidad o esta materia, les informé que íbamos a tener 4 tipos de evaluación. Ok. Como primera evaluación, les voy a pedir que ustedes van a realizar es un ensayo. Yo trabajo por medio de unas hojas de trabajo. Esas hojas de trabajo van a estar dentro de la plataforma. En los próximos días subiré esta actividad y dentro de la hoja de trabajo les indicaré las instrucciones, ponderación, puntaje e incluso la fecha de entrega de esta actividad. E incluso por allí les diré en las instrucciones cómo deben realizar esta actividad y la vamos a realizar. Lo que les puedo decir por el momento es que este ensayo será de 2 cuartillas o 2 hojas y lo van a realizar en el programa Microsoft Word. No solamente allí evaluaré cómo ustedes van a escribir, sino también cómo ustedes analizan la información, cuál es su tipo de investigación. No solamente se guíen de la información que estoy dejando aquí en esta unidad número 1, sino también los invito a que ustedes mismos investiguen y se informen realmente de qué es el ensayo, qué les estoy pidiendo yo en la hoja de trabajo, sobre qué va a ser el ensayo, investiguen. De todas formas, yo les estoy dando ya una pista. Al decir que ustedes pueden utilizar la presentación, quiere decir que va a ser sobre el tema número 1. Entonces, vamos a estar muy pendientes de esta clase e incluso de toda la información que va a aparecer dentro de esta presentación. La presentación próximamente va a estar disponible dentro de la plataforma. Ahora, vamos a continuar. Vamos a trabajar ahora con la unidad de memoria principal. La memoria principal está formada por proporciones de almacenamiento de direcciones, celdas de elementos de memoria, donde se pueden almacenar en bytes, que representa una letra, un número, un carácter de control. Recuerdan que hace unos momentos estaba hablando de la memoria RAM. Si podemos observar, las imágenes que tenemos acá son memoria RAM. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito de este tipo de cantidad que representa el byte. Como lo dice aquí, el byte puede ser un número, una letra o un carácter. Este es el tamaño de información del byte. Como la unidad de medida de la memoria, utilizamos el término byte, el cual agrupa alrededor de 8 bytes, de 0 a 1. Es decir, sucede que el byte es un carácter de 8 bits. Poco a poco vamos a ir entendiendo. De todas formas, en la plataforma voy a dejarles a ustedes una información adicional donde se explica un poco más sobre esta parte del byte.
Pero si ustedes tienen una duda sobre lo que voy a explicar de aquí en adelante sobre los tipos de almacenamiento, con mucho gusto pueden hacer las preguntas que ustedes deseen en la siguiente clase cuando ustedes estén conectados. Espero que en la segunda clase, en la siguiente oportunidad, estén conectados algunos de ustedes e incluso tengamos la oportunidad de hacer esta interacción que sea un poquito más sincrónica para que su conocimiento sea de una mejor manera y podamos realizar este feedback, que ustedes hagan preguntas y yo les pueda responder para que no queden dudas con respecto a esta teoría. Entonces, sigamos. Como unidad de medida de la memoria utilizaremos el byte. Ya esto está claro. El byte representa 8 bits, es decir, un byte son 8 bits. El tamaño de memoria principal se mide en cantidad de bits que ésta posee o puede almacenar. Generalmente se expresa en múltiples unidades básicas de bits. Vamos a continuar. En la siguiente tabla que les estoy presentando aquí tenemos un kilobits. Un kilobit viene siendo 1024 bytes. Ahora, tenemos que hacer allí, recuerden que un byte, vamos a volver atrás, tenemos un byte que representa ¿cuántos? 8 bits. Entonces, ahora estamos hablando de kilobits y un kilobit viene representando 24 bytes. Ahora, vamos al megabyte. Un megabyte viene siendo 24 kilobytes. Estas son unidades de almacenamiento de la memoria. ¿Recuerdan cuando hablábamos anteriormente en media general o en primaria que nos hablaban de gramos, kilos, hectogramos, decagramos? Aquí también es muy parecido a estas unidades, pero aquí vamos a hablar de kilobytes, megabytes, gigabyte, terabyte, exabyte, en fin, varias unidades que vamos a ir conociendo. Por ahora vamos a conocer las más importantes y las más elementales, que son un kilobyte, que son 1024 bytes, un megabyte que representa 1024 kilobytes y un gigabyte va a representar 1024 megabytes. Siempre va a ir así en estas unidades. Observen ahora a un lado que me dice esto, 1024 megabytes, es como si yo dijera lo siguiente, 10 a la 2 bytes, si es 1024 kilobytes, es 10 a la 2 kilobytes, o 1024 megabytes es 10 a la 2 megabytes, ¿ok? Esto lo que significa al lado de 2 a la 10 viene siendo la representación en base 10. Recuerden que esto es una manera de representar números grandes de forma positiva. Recuerden que si viene siendo 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, va a ser la cantidad de ceros que va a acompañar al 1 o al número que se está expresando allí. Ahora, tenemos algunas características de la memoria principal. Está formada por proporciones de almacenamiento de direccionables al azar o de forma aleatoria. La memoria RAM o Random Access Memory, como es el nombre de esta memoria RAM, tenemos también que está también allí el contenido de las distintas localidades que conforman y pueden ser cambiadas fácilmente. Es decir, recuerden que dentro de nuestra memoria principal es donde se guarda toda la información. Por lo general es única, es volátil, es decir, que es de fácil daño, es de fácil cambio e incluso puede estar debido a los daños, puede darse a daños físicos o a daños lógicos por virus, daños físicos por corriente, por de repente derrame de algún líquido, en fin. Su contenido se pierde al apagar el computador, es cierto. Recuerden que les dije que la memoria RAM es una memoria que es solamente de momentos. Se pierde el momento de apagar el computador y su capacidad es totalmente limitada. Pendiente con eso. Por eso es que debemos pasar toda la información que tenemos, debemos guardarla y al guardarla se guarda dentro de nuestro disco duro. Vamos a continuar. Aquí volvemos a recordar un poquito del disco duro. ¿Por qué volvemos a recordar el disco duro? Si volvemos atrás, recuerden que aquí estamos hablando de las características de nuestra memoria principal o de nuestra memoria RAM. Ahora, al hablar de nuestra memoria permanente, viene siendo el disco duro o el hard disk. Recuerden que la información se va a guardar dentro de nuestros platos o de nuestros discos. Observen que nuevamente volvemos a tener sus partes. El eje central,
el disco o la superficie, el cabezal de lectura y escritura y el impulsor de cabeza. Ya anteriormente hemos hablado de esto, pero vamos a volver a hacer un repaso para que no quede ninguna duda. Observen lo que dice aquí. Un disco duro magnético o hard disk está compuesto por un disco o varios discos de igualmente colocados uno sobre otro en formato de pila de discos. Son construidos de un material metálico y recubiertos por una capa magnética. ¿Ok? Esto es totalmente sensible, por eso es que ellos están recubiertos por una capa metálica y están totalmente sellados. Ok, aquí podemos ver cómo está dividido ese disco dentro del disco duro. Esto que estamos viendo allí son una serie de pistas, estos círculos pequeños o estos círculos que se van ampliando a medida que nos vamos alejando del centro, se le conocen como pistas. Observen que la pista está marcada en color rojo y el sector viene siendo aquellos cuadros. Observen, el sector dentro de la pista es aquel marcado en color morado y un conjunto de sectores vienen siendo todos aquellos marcados en color azul. Ahora vamos a lo siguiente. En color verde tenemos un clúster de sectores. Un clúster de sectores son varios sectores seleccionados en diferentes pistas, es decir, por lo menos dentro de la pista podemos seleccionar diferentes sectores de diferentes pilas o de diferentes conjuntos. Entonces tenemos aquí, al igual que en los disquetes, ¿recuerdan aquellos disquetes, aquellas tarjetas que eran de este tamaño que se metían y se introducían dentro de los computadores? Ok. El disco duro también guarda con unos y ceros. Los unos y los ceros son el lenguaje de los computadores. En una próxima clase vamos a traducir y vamos a hablar un poquito más sobre ese lenguaje de los computadores. Se graban los discos mediante la magnetización de las pistas magnéticas que recubren los discos. Cada disco dispone de uno o dos cabezales de lectura y escritura, según sea el número de caras utilizables. Es decir, aquí hay otra nueva información. No solamente se tiene un cabezal de lectura y escritura, pueden ser hasta dos. Depende de la cantidad de caras utilizables. Vamos a ir finalizando nuestra clase del día de hoy. Vamos a ir con lo último, que son las unidades de entrada y de salida, que son aquellos dispositivos periféricos. Escuchen esta palabra, dispositivos periféricos. Tenemos los dispositivos periféricos de entrada y los dispositivos periféricos de salida, pero también hay dispositivos periféricos mixtos, como se muestra en la imagen, que pueden ser de entrada y de salida. En los dispositivos de entrada, como tenemos aquí, puede ser el ratón, el micrófono, el escáner, el teclado, la webcam o incluso los joystick, aquellos equipos de videojuego. Los dispositivos de salida, como tenemos aquí, pueden ser los altavoces, el monitor, las impresoras, incluso el plotter. El plotter es aquella impresora de planos. E incluso tenemos el sintetizador de voz, que son dispositivos periféricos que se utilizan en empresa o incluso en nuestro hogar. Todos estos dispositivos los podemos utilizar tanto en empresas como en nuestro hogar. Los dispositivos mixtos son aquellos que permiten guardar o sacar información, como lo es los modem, los CDs DVD, los pendrives, tenemos las pantallas táctiles e incluso los discos duros. Por aquí tenemos una definición de las unidades de entrada y salida, que son todos aquellos dispositivos que se conectan a un computador y pueden llevar información hacia el mundo exterior. Ok, ahora tenemos los dispositivos de entrada, que ya los mencionamos anteriormente, teclado, mouse, ratón, escáner, y pare de contar. Por favor, no se olviden de leer la información que tenemos aquí sobre los dispositivos, las unidades de entrada o dispositivos periféricos de entrada. Para finalizar, tenemos las unidades de salida o los dispositivos periféricos de salida. Ya los hemos nombrado. Son aquellos que nos permiten extraer información desde nuestro computador, como lo es el monitor, los auriculares que los estoy utilizando yo acá, e incluso nos permiten la impresora, el teléfono fax, las tarjetas gráficas, en fin, diferentes dispositivos periféricos. ¿Ok? Bueno. Sin más nada que decir, vamos a finalizar nuestro encuentro del día de hoy. Espero que en próximos encuentros podamos sincronizarnos, podamos estar de acuerdo y podamos interactuar.
Si tienen alguna duda, no duden en, valga la redundancia, en preguntar, en decir, profe, disculpe, no entiendo el por qué se dice que el lenguaje del computador es 1 y 0, no entiendo la parte de unidades de almacenamiento, por favor aclare esto, vamos a verlo poco a poco, ¿ok? Esta materia es muy bonita y es esencial para nuestra carrera en la administración y la contabilidad. Ha sido un placer conocerlos, muchachos. Nos estaremos viendo en nuestra próxima clase. Que estén muy bien, que tengan todos una feliz tarde.